Bueno, vamos a dar inicio a la presentación del libro El delito de lavado de activos. Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta sesión académica de presentación del libro sobre el delito de lavado de activos, cuyo autor es el doctor Raúl Pariona Arana y que organiza nuestra carrera de Derecho Corporativo de la Universidad de San. Agradecemos a quienes nos acompañan esta tarde, el doctor Pierino Stucchi López Raigada, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San, la doctora Mila Guillén Rispa, superintendente adjunta de la Superintendencia de Banca y Seguros, el doctor Carlos Caro Coria, abogado penalista, profesor de nuestra carrera en el área de Derecho Penal Económico, quien les habla, y quienes harán la presentación del libro y también el autor del autor del libro, doctor Pariona Arana. Nos complace compartir actividades como esta, en la que se puede apreciar el complemento perfecto de la labor docente con la investigación. Así que para nosotros es una gran satisfacción y una ocasión para celebrar esta presentación. El autor del libro, denominado El delito de lavado de activos, es el doctor Raúl Pariona Arana, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Múnich, Alemania. Es también magíster en Derecho por la Universidad de Múnich y abogado por la Universidad Mayor de San Marcos. Es profesor de la Universidad Católica del Perú y de nuestra universidad. Además es socio fundador del estudio Pariona Abogados y ha publicado anteriormente otras obras, especialmente libros sobre el delito de colusión, derecho penal y autoría mediata por organización. El libro que presentaremos viene trabajándolo el autor desde aproximadamente el 2009, como él hace referencia en su prólogo, y la docencia en cursos como delitos económicos han contribuido a esta obra que sin duda será de gran necesidad entre los lectores, los jueces, los fiscales, abogados en ejercicio y en general para estudiosos de este tema que aún conserva muchas consideraciones legislativas pendientes y también a nivel de jurisprudencia. Por lo tanto, felicitamos al doctor Pariona por su contribución a la doctrina penal peruana por esta su obra. Vamos a dar inicio con la presentación que hará el doctor Pierino Stucchi López Raigada, quien es director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San y socio principal del Estudio Muñiz. Puede comenzar, doctor. Gracias, María. Mi saludo para todos los asistentes a la presentación de este importante libro. Me complace darles la bienvenida también a los panelistas que son expertos en la materia y que son además académicos y funcionarios públicos que nos van a poder comentar los detalles más saltantes de esta importante obra sobre lavado de activos del doctor Pariona. Mis palabras básicamente son de reconocimiento y de felicitación, ¿no?, para un académico de nuestra casa, dedicado, como decía la doctora Camacho hace algunos minutos, tanto al ejercicio profesional como al ejercicio académico. Pero dentro del ejercicio académico, Raúl, ¿no?, nuestro querido profesor Pariona, no se ha quedado solamente en la docencia, sino que viene desarrollando hace varios años investigación sobre este delito de lavado de activos que en el Perú tiene una especial incidencia. El doctor Pariona viene años investigando el tema y en él van a poder apreciar en el libro que no solamente recoge doctrina calificada de la región y del mundo, sino que además expresa, en mi opinión, su experiencia práctica como penalista. Es decir, es el libro de un académico y a la vez de un profesional, ¿no? Y de un académico que da ese paso adicional para investigar profundamente un instituto jurídico como es un delito tan complejo como el de lavado de activos.
Este reconocimiento para el profesor Pariona, que se expresa esta tarde en la presentación de su libro, es en mérito a su trabajo serio, al aprecio de sus alumnos y de todos los profesores que compartimos con él este equipo docente en la carrera de Derecho Corporativo de ESAN. Para los asistentes, me permito comentarles que tener esa vocación de investigación cuando uno es profesional y académico, y qué duda cabe que Raúl lo sintetiza así, implica una serie de sacrificios personales y familiares. Esas horas adicionales de investigación que van por fuera del dictado de clases y que se suman al trabajo profesional son horas que personalmente se retiran del descanso, ¿no? Se retiran del disfrute, del esparcimiento y de otras actividades que se disfrutan seguramente en lo individual y en lo familiar. Por eso es que el trabajo académico en el Perú tiene ese doble valor, ¿no? Porque el profesional y académico tiene ese reto constante para entregarnos, como en este caso, una obra de la calidad que entrega el profesor Pariona. En nuestro país este delito genera particular atención, como se aprecia en la obra, debido a que los delitos conectados o subyacentes que están vinculados al lavado de activos pueden ser tanto el narcotráfico como el terrorismo, entre otras actividades ilícitas. ¿Qué duda cabe que esta obra es actual y necesaria porque en nuestro país mantenemos esos flagelos que deben ser corregidos con una aplicación del derecho penal pues severa, pero a la vez razonable, ¿no? Nuestra carrera de Derecho Corporativo, en el fondo, en su equipo docente, y este es un mérito de la doctora Camacho, que dirige la carrera, tiene una selección de profesores, ¿no? Una selección de profesores de diversas especialidades, ¿no? El derecho penal, y en su especificación del derecho penal económico, es un área importante para el derecho corporativo y nos reconoce y nos honra que profesores de la talla del doctor Pariona presenten una obra de tal calidad, de tal detalle. Es un detalle que no me sorprende en él, pero que llega al punto de ir conectando todos los temas del libro cuando uno hace las paradas entre capítulos. Eso queda muy claro. No voy a comentar yo el contenido del libro, dado que tenemos expertos en la materia que así lo harán, pero eran estas las palabras de reconocimiento y felicitación para el doctor Pariona, a quien celebramos por este importante libro que sin duda será un referente no solo en el país, sino cuando menos en la región. Bienvenidos los académicos, profesionales, expertos que nos acompañan para comentar este libro. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos a esta presentación. Gracias, María. Muchísimas gracias, doctor Pierino Stucchi. A continuación tenemos la presentación de la doctora Mila Guillén Rispa. La doctora Guillén es superintendente adjunto de asesoría jurídica de la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones. Es abogada de la Universidad de Lima, tiene másters en gestión y técnica de seguros por la Universidad Pontificia Salamanca y en gobierno y gestión en América Latina por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Puede comenzar, doctora Mila. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muy buenas tardes con la audiencia. Deseo agradecer la oportunidad que me brinda la Universidad de ESAN de participar en la presentación del libro del profesor Dr. Raúl Pariona. Debo comentar que fue para mí un honor recibir la invitación de la doctora María Camacho, por varias razones. En primer lugar, porque se trata de una obra que por su naturaleza es necesaria para el quehacer del abogado y administradores de justicia. Y en segundo lugar, porque este tipo de libros contribuyen a la incesante búsqueda de un Estado de Derecho en nuestro país. Como todos conocemos, el profesor Dr. Raúl Pariona es un experto en materia penal y autor de muchísimas publicaciones
y libros que son fuente de consulta para estudiantes, hombres de derecho, magistrados, autoridades y ciudadanos interesados en conocer el gran mundo del estudio y de la investigación de los delitos, que como sabemos, hoy es un tema que a todos nos interesa, ¿no? Este nuevo libro, denominado El delito de lavado de activos, comentarios artículo por artículo al decreto legislativo 1106, que hoy el autor comparte a través de esta presentación, porque mientras no se presenta un libro, todavía el autor lo tiene en su esfera. El día que se presente el libro, ese libro ya puede ser disfrutado y compartido por todas aquellas personas que tienen el interés en el tema. Este libro representa un gran aporte para el derecho peruano. La materia del delito de lavado de activos en nuestro país resulta ser muy controvertida, de escasa literatura y, lo que es más delicado, de difícil entendimiento para todas las partes que pueden verse involucradas en un hecho de esta naturaleza. Todo ello contribuye, lamentablemente, a que el tratamiento de este delito pueda no alcanzar la justicia como bien social. El profesor Pariona, en la nota preliminar de su libro, señala claramente que este tiene el propósito de servir de herramienta práctica para el abogado, el juez o el fiscal, para un correcto entendimiento de la compleja legislación sobre el lavado de activos. Es un libro que, como podemos apreciar, ¿no?, es un libro que es útil a todos. Este propósito tan claro y que lo describe el profesor es el que lo ha llevado a estructurar su obra de manera ordenada y concluyente en la medida que los temas lo han permitido, lo cual marca una línea doctrinaria para el derecho peruano, o sea, una gran contribución, y que es alimentada con otras fuentes del derecho, como la jurisprudencia, que en nuestro país existe, pero que lamentablemente uno de los grandes problemas es que no está sistematizada, tampoco es uniforme, pero dentro de esos problemas hay mucha riqueza para estudiar. Podríamos decir que el delito de lavado de activos es relativamente nuevo en nuestro país y que el interés de los países de incorporarlo a sus legislaciones es hoy una tendencia completamente aceptada. Asimismo, dado que el origen de este delito se encuentra en el ámbito internacional, han sido los diversos organismos internacionales y la doctrina internacional y estudiosos de otras latitudes quienes han ido delineando las bases de su tratamiento. Y en ese contexto es que los diversos países han ido desarrollando e incorporando al derecho interno diversas normas que hoy vienen sufriendo, en algunos casos, cuestionamientos al no ser de aplicación a la realidad interna y no encontrar la concordancia necesaria con el derecho interno. Como anécdota podríamos mencionar una que yo he vivido, ¿no? Es cuando se discutió la norma sobre pérdida de dominio. En el Congreso fue imposible lograr una ley. Había mucha discusión, muchas personas oponían anécdotas personales, anécdotas de sus regiones, anécdotas de otros países, y realmente era muy difícil la discusión. No se centraba al objetivo primordial como estaba. Nunca pudo ver la luz la norma en el Congreso de la República, y la norma vio la luz a través de un decreto legislativo, que como comprendemos, creo yo, no pudo abordar tantas dudas o vacíos que quedaron en el tintero. Y hoy tenemos hasta un cuestionamiento de carácter constitucional, válido o no, pero cuestionamiento al fin. Es allí, con todo lo que les comento, donde la obra del profesor Pariona atiende una necesidad real y constante, que parte desde un punto básico, que es entender qué tipo de delito es este, cuál es el bien jurídico tutelado, la naturaleza que tiene, el famoso concepto y determinación como delito autónomo o delito precedente, que hoy todavía se discute, para llegar a lo más importante, que es cómo no afectar la garantía de la administración de justicia
con tanta incertidumbre legal. Este texto aborda todo lo antes mencionado de manera sistematizada y con claridad. Cuando hay temas definidos, como por ejemplo el bien jurídico tutelado, lo desarrolla de manera tal que genera doctrina, y donde no hay temas concluyentes, explica las razones, hace citas muy importantes y deja clara constancia sobre la falta de definiciones, lo cual ayuda a quien le toque aplicar la norma a no decidir sobre la base de temas en discusión. Uno de ellos, por ejemplo, en mi opinión, es el tema del delito autónomo y precedente, que dicho sea de paso, este libro me ha absuelto muchísimas dudas y hoy siento que puedo aprender más y hoy siento que sé más. Un tema a destacar es que este libro, al tener una estructura sistematizada y referirse a las normas de nuestra legislación de manera tan acotada y con las llamadas puntuales, resulta ser un texto dinámico y que siempre podrá mantenerse actualizado. En nuestro país, las normas cambian constantemente, y más este tipo de normas que son revisadas por todos los legisladores o por todas las personas interesadas. Es mejor dicho, por todo tipo de autoridad. Las derogaciones muchas veces son tácitas, y esto genera que los textos de consulta deban ser actualizados. En este caso, eso no va a pasar. Esa actualización se hará de manera muy simple, porque la norma está mencionada de manera expresa. Y justamente escuché a la doctora María Camacho de la pulcritud de las citas que tenía el libro, y yo también me he asombrado de ello. Y me he asombrado con mucho, digamos, con mucha alegría, porque esto facilita la lectura del libro y mantiene la vigencia del libro. Un ejemplo de este tipo de situaciones y por el cual el libro es dinámico y actualizado es, por ejemplo, la última reforma constitucional sobre el acceso al secreto bancario. El texto aborda este tema con las llamadas tan puntuales que el cambio normativo que se ha dado puede ser fácilmente incorporado y fácilmente cualquier persona lo puede detectar. Me parece personalmente que es la forma como los libros sobre estos temas en desarrollo deben ser abordados en su forma. Otro tema de muchísima utilidad que contiene este libro es la jurisprudencia ordenada sobre el delito de lavado de activos. Asumo que la compilación y clasificación de las decisiones jurisdiccionales ha sido una ardua labor de su autor, pero con resultados muy alentadores para los lectores, porque se puede apreciar la diversa y variada jurisprudencia, cómo se vienen aplicando las normas y los criterios que se han utilizado. Esta jurisprudencia será una fuente muy importante para los futuros desarrollos legislativos y jurisprudenciales, pues recoge situaciones de hecho donde la norma ha probado cuán eficaz pudo haber sido su aplicación o cuánto se necesita todavía por caminar en el sentido de una norma eficiente. Nuestro país se caracteriza por tener procesos largos, tediosos, desgastantes e infructuosos. Las medidas temporales en esta materia, que son abordadas en el libro del doctor Pariona, muchas veces solo han generado deterioro de bienes y afectaciones personales. Ese lado humano incluso lo toca en el libro. Ni el Estado ni los investigadores han ganado, todos hemos perdido, y ello se ha debido muchas veces a la falta de eficacia y desconocimiento en la aplicación de la norma, y como las normas no necesariamente nacen con una exposición de motivos clara, contundente, ¿no?, y bien fundamentada, para saber en qué sentido debe ser aplicada, es que se aplica en cada caso con orientación diferente, impidiendo una correcta administración de justicia, que es un flagelo para nosotros y sobre lo cual debemos siempre luchar. Es allí donde la labor de los investigadores del derecho no solo es importante, sino imprescindible. Y ese es el objetivo que plantea este libro, que además contiene una rica bibliografía, muy actualizada y realmente que ayuda a que el lector tenga una idea completa sobre el tema. Para terminar, y no aburrir más al doctor Pariona, desearía comentar que luego de leer el libro recordé al filósofo jurista brasileño Miguel Real, quien señala que el derecho está integrado por 3 elementos inseparables: hecho, valor y norma. Son las 3 dimensiones de la experiencia jurídica. Considero, personalmente, por mi experiencia, que cuando el derecho estudia la teoría del delito, es oportuno e imprescindible tener en cuenta estos 3 elementos. Y este libro nos deja la evidencia de esta necesidad.
Doctor Pariona, muchísimas gracias por este aporte al derecho peruano. Muchas gracias por dejarnos y permitirnos disfrutar del libro y seguiremos acompañándolo con todas aquellas investigaciones que usted haga en beneficio del país y de todos los peruanos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Mila Guillén Rispa por su valiosa presentación. A continuación tendremos la presentación del doctor Carlos Caro Coria, quien nos acompaña a la distancia debido a motivos laborales, y gracias a la tecnología podemos tener su presentación. El profesor Carlos Caro Coria es abogado de la Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, es el CEO en Caro y Asociados, tiene estudios postdoctorales en el Instituto Max Planck en Alemania, es profesor de Derecho Penal en distintas universidades y también en nuestra carrera de Derecho de la Universidad de San. Vamos a verlo. Muy buenas tardes, quiero agradecer a la Universidad de San por esta invitación, al decano de la Facultad de Derecho, el doctor Pierino Stucchi, a la directora de carrera María Camacho y desde luego al autor, mi querido amigo y colega Raúl Pariona Arana, quien me ha concedido el honor de poder presentar su libro esta tarde. Esta intervención mía es asincrónica por razones, digamos, profesionales, por motivos de un viaje, pero no por ello menos intensa desde mi punto de vista, dado la materia que estamos aquí abordando. En primer lugar, como siempre en una presentación de libros, hay que hablar un poco sobre la materia en torno a la cual versa la publicación. En un segundo momento haré una mención a los detalles del libro publicado por el profesor Raúl Pariona y finalmente hablaré del autor. 3 cosas entonces que compartir. Voy a lo primero. La materia de lavado de activos es de suma actualidad, por una razón muy sencilla. Vivimos en este momento, como dice el profesor Abel Souto, de la Universidad de Santiago de Compostela, ante una expansión del lavado de activos o la criminalización del blanqueo de capitales. De hecho, este no solamente es catalogado como un delito de carácter transnacional, sino especialmente hay una preocupación absolutamente transversal por parte de todos los países y los organismos internacionales por su efectiva persecución y sanción. Sin embargo, hay veces en estos temas hay que ser un poco crítico, o hay veces pesimista, o hay veces iconoclasta, ¿no? Yo en particular tengo muchas dudas en torno a si en verdad, no solo el Perú, sino en general los estados, están en la verdadera capacidad de poder poner fin y ganar, por decirlo de alguna manera, esta guerra contra el lavado de activos. Así como ha existido una guerra contra las drogas, ahora existe una guerra contra el lavado de activos. Nadie pone en tela de juicio de que la guerra contra las drogas no la estamos ganando. Y yo creo que la guerra contra el lavado de activos tampoco la estamos ganando. Recordemos que históricamente el lavado de activos surge como una extensión de la criminalización del tráfico de drogas en la Convención de Viena del año 1988. Se piensa, se dice que la mejor forma de completar la persecución del tráfico de drogas es quitarle a los autores del delito los beneficios del mismo, es decir, los efectos, los bienes, los activos que se hayan logrado conseguido con esos dineros que provienen del tráfico de drogas. Y claro, ese es el punto de origen del lavado de activos. Y yo creo que una de las muestras de que el lavado de activos no está, digamos, como delito y como persecución penal, no le está haciendo verdadero daño a las organizaciones delictivas, es que ya en el mundo se están creando una serie de reglas que podríamos llamarla como que post-lavado de activos. Dicho de otra forma, ¿no? Si bien este delito tuvo su origen por su vinculación con el tráfico de drogas, ante la impotencia de los estados, de los gobiernos de poder, erradicar este mal de los estados o de los países, se dio paso a la persecución del lavado de activos. Ahora estamos, podríamos decirlo en cierto modo, ante una tercera etapa, porque ya ni siquiera estamos pensando muchas veces
en perseguir el lavado de activos porque no hay muchas condenas por lavado de activos. Es muy difícil condenar a alguien por lavado de activos. Me explico. Estamos ante la expansión de una serie de legislaciones, derecho positivo, encaminado a afectar los bienes que emanan de un delito, pero sin que exista una condena. Tenemos, por ejemplo, acá en el Perú, la famosa regla de la extinción de dominio, que tiene, digamos, su antecedente más inmediato en el derecho colombiano. En los Estados Unidos existen los procesos contra las cosas, que son una suerte también de híbrido entre el derecho penal y el derecho civil. Se inicia un proceso contra los bienes y las partes pueden defender los bienes independientemente de si hay delito o no, no es una persecución penal. Con lo que ahora en Europa se conoce como el llamado decomiso o comiso sin culpabilidad. Te pueden quitar tus bienes sin declararte culpable de algo, simplemente por la sospecha de que esos bienes tienen conexión con un hecho delictivo. A esto ya se le viene llamando en los últimos, diríamos, 5 a 10 años con un rótulo, ¿no? Que es el rótulo de la recuperación de activos. Entonces vamos a encontrarnos con varias publicaciones, libros en torno a este tema, que es el tema de la recuperación de activos. Bueno, no podemos ir por la vía penal, no hemos podido erradicar el problema con la persecución del tráfico de drogas, no hemos podido erradicarlo con el lavado de activos. Bueno, entonces vamos a buscar los bienes y vamos a bajar las reglas, vamos a aligerar las reglas procesales, ya no se va a requerir el más allá de toda duda razonable. Lo que queremos es afectar los bienes, que los bienes pasen a poder del Estado sin necesidad de que se declare la culpabilidad de la persona. Claro, pero cuando hay un muerto hay que necropsiarlo, hay que tratar de entender qué es lo que está pasando con la llamada guerra o lucha contra el lavado de activos, por qué la estamos perdiendo o por qué por lo menos no la estamos ganando. Esto es algo que no forma parte de mis sesgos cognitivos, dado que este cuestionamiento es un cuestionamiento cada vez mayor, sobre todo en el ámbito de la criminología. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay muchísimos trabajos desde el punto de vista empírico que ponen en tela de juicio los efectos, digamos, de la persecución. La persecución se ve intensa, la persecución se ve poderosa, pero vamos a los resultados finales. Los resultados finales es que los efectos de la droga o los efectos de la criminalidad organizada no se ven principalmente o especialmente golpeados por las sanciones por lavado de activos. Son poquitísimos los casos perseguidos, poquísimos los casos sancionados y por lo tanto hay una gran cifra negra de la criminalidad. Se estima que menos del 1% de los casos llegan a los tribunales a una condena por lavado de activos, algo muy parecido a lo que es lamentablemente el tráfico de drogas. Ojo, yo no estoy en la línea ni de descriminalizar el tráfico de drogas, ni de descriminalizar el lavado de activos. Como siempre, y lo dice el profesor Pariona en su libro, acá hay que recurrir al derecho penal como última herramienta para los casos más graves, para los casos más importantes, los casos más intensos, y en eso tenemos una coincidencia absoluta. Ahora, ¿pero por qué no? Vamos a la necropsia. ¿Por qué no estamos ganando esta guerra? Y yo creo que el dato esencial viene del propio estudio de la jurisprudencia. Acá en el Perú, por ejemplo, conforme a las cifras del Poder Judicial, entre el 2012 y el 2018 se han emitido solamente 109 sentencias, de las cuales se han condenado a 135 personas, 5 empresas han sido en cierto modo afectadas o diríamos entre comillas sancionadas, mientras que 141 personas han sido absueltas. 135 condenados en 6 a 7 años, ¿no? Eso nos da una estadística más o menos de 20 condenados por año. Y no vamos a pensar que en el Perú solamente hay 20 personas que cometen delito de lavado de activos por año. Si se habla de cifras millonarias, cálculos empíricos, incluso en relación a un porcentaje del Producto Interno Bruto, entonces la persecución es nimia, la persecución y sus efectos es bastante modesta. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué no estamos golpeando donde se tiene que golpear? Y la respuesta yo ya la he adelantado en varias publicaciones y conferencias previas, donde yo pongo en tela de juicio la problemática del delito precedente. Y es que acá en el Perú y en varios países, este no es un problema del Perú, es un problema, por decirlo menos, regional. Lo podemos ver en Argentina, en Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, México y en parte en España. Existe el gran problema relativo al estándar probatorio. Las fiscalías pueden empezar casos y procesos con la mínima información, lo que acá en el Perú llamamos la sospecha inicial simple.
un dato, una revelación, un dato periodístico, o como le gusta a la policía, un incremento patrimonial, justificado o no, o hay veces por el solo hecho de tener un poco de dinero, un poco de bienes o algunos activos registrados en los registros públicos, muebles e inmuebles, te inician una persecución. Es más, un empresario se pelea con otro por un tema de una deuda, ya no te denuncian por estafa como antes, ahora van de frente a denunciarte por lavado de activos porque saben que eso te hace daño. Eso genera una suerte de capitis diminutio, como se decía en Roma, disminución de cabeza, pérdida de derechos ciudadanos como consecuencia de la sola persecución. El solo hecho de gatillar un proceso por lavado de activos hace que el investigado pierda muchas oportunidades, pierda reputación comercial, reputación financiera, menos capacidad de obtener crédito con los bancos te pueden quitar tu tarjeta de crédito, eventualmente te pueden cerrar las cuentas. Si quieres postular un trabajo nuevo y tienes un proceso, porque trabajaste en una empresa investigada por lavado, bueno, probablemente en ese trabajo por compliance no te contraten. Que esté bien o mal la regla es otra discusión, pero se te cierra en parte el mercado. Bueno, entonces hay muchas denuncias, pocas condenas. Como yo siempre digo, el éxito penal o el éxito de una persecución penal no está en iniciar procesos o detener personas, está en lograr condenas. Esos son los verdaderos goles, los goles que realmente valen dentro del sistema penal. Y el problema tiene que ver con el estándar. La Fiscalía investiga con lo mínimo, muy bien, y ese mínimo se mantiene a lo largo del tiempo, incluso hasta la acusación fiscal. Ya cuando entramos a juicio oral, el Poder Judicial aplica el estándar del más allá de toda duda razonable y claro, muchos de estos casos se convierten en ¿qué? En absoluciones. Entonces, mucho ruido, pocas nueces, muchos procesos, muchas investigaciones, muchos informes de inteligencia financiera, muchos reportes de operaciones sospechosas, muchas diligencias preliminares, algunas preparatorias, algunas acusaciones, pocas condenas. Y el problema tiene que ver entonces en que la Fiscalía no selecciona bien los casos. Acá un fiscal que archiva un caso por lavado de inicio o in limine se le ve como un fiscal sospechoso, como un fiscal que no está haciendo su trabajo, que puede tener intereses oscuros y no ilícitos o delictivos. Cuando en verdad los fiscales deberían de aplicar lo que los colombianos bien llaman, ¿no?, la regla de la priorización y selectividad, ¿no? Es decir, no todos los casos son perseguibles. En los Estados Unidos un fiscal, por más que crea que alguien es delincuente o ha cometido un delito grave, si no tiene pruebas, pues no lo investiga, porque las auditorías funcionales son auditorías por resultados. Los recursos públicos, decenas, cientos de horas de una investigación que terminan en nada, en una no condena o una absolución, es un fracaso en la gestión pública, más allá de si hay delito o no. Es decir, yo puedo tener un gran culpable enfrente, pero si no tengo cómo perseguirlo, ¿para qué gastar recursos en eso? Y lo peor de todo es que se gestan muchos casos contra grandes inocentes y en vez de erradicarlos de inicio o archivar los casos desde el principio, no se hace y se persigue el caso hasta el final. Bueno, consecuentemente, y con esto termino la primera parte de lo que quiero decir, la guerra contra el lavado de activos está en entredicho. Ya estamos, por decirlo de alguna manera, en una fase 3, persiguiendo solo los bienes y ya no tanto condenas. Y por otro lado, ese fracaso para mí obedece al hecho de que los estándares probatorios son diversos. La Fiscalía, la Policía tiene un estándar muy bajo, el Poder Judicial para condenar un estándar muy alto, y los fiscales y los policías generalmente no ponen filtros para archivar los casos de forma temprana. De lo que se trata, en consecuencia, es de que existe una buena selección de los casos y de que los fiscales se concentren en los casos efectivamente más graves, los persigan y obtengan condenas. Hablo ahora del libro, parte 2. El libro me ha resultado sumamente interesante y no es esta una alabanza gratuita, general o protocolar, ¿no? Mi querido amigo Raúl Pariona sabe que los penalistas a veces no somos tan diplomáticos y menos cuando hemos pasado por Alemania en algún momento, donde las cosas se pueden decir muy directamente y nadie tiene por qué molestarse. Bueno, en este caso, no solamente Raúl no se va a molestar, sino tengo que decir que su libro es bastante bueno. Y su libro está organizado, como bien se puede revisar, en 4 partes que para mí son medulares, ¿no? La primera parte tiene que ver con la política criminal, cuestiones generales vinculadas al sistema, ¿no?, la internacionalización del lavado de activos, cómo esto está visto y regulado a nivel de soft law y tratados internacionales, cuestiones vinculadas al bien jurídico protegido, etcétera, para defender en el caso de Raúl que estamos aquí ante un delito pluriofensivo. La segunda parte del trabajo tiene que ver con
la parte general del delito de lavado de activos. Y en esta parte el autor va a analizar muchísimas cuestiones conflictivas en torno a la persecución de este delito, entre ellas el que he mencionado, relativo a la prueba y a la problemática del delito precedente, ¿no? Para los fiscales acá en el Perú, por años, ¿no?, se ha venido defendiendo de que no tiene que existir ninguna conexión entre el delito previo y el delito de lavado. Entonces se dice que como el lavado es un delito independiente, no es necesaria ninguna conexión. Y ese es un error que muy claramente pone de relieve el autor. Este delito, como defiende nuestro colega también y amigo Justo Balmaceda Quirós en un trabajo, o a partir de un trabajo suyo, su tesis doctoral dirigida por el profesor Silva Sánchez, en torno a los delitos de conexión, este es un delito que conecta un hecho anterior, el delito previo, con el delito posterior, que es el lavado de activos. Esto no es algo nuevo en la dogmática si tenemos en cuenta, por ejemplo, otros delitos como el delito de asesinato, recordarle a los alumnos, ¿no?, el asesinato para facilitar o cometer otro delito. Mato al policía del banco para poder robar. O en la huida, muy bien, mato a los testigos para poder, digamos, evitar que yo sea identificado o descubierto. Claro, son delitos conectados, el asesinato con el robo, en el ejemplo que estoy poniendo. Bueno, en ese contexto, el delito de lavado tiene esa condición. Es un delito de conexión. Y así como entre el padre y el hijo el ADN no es perfecto ni 100% coincidente, hay un plano de coincidencia. ¿Cuál es ese plano de coincidencia, no? Es lo que los penalistas solemos llamar la accesoriedad limitada, o digamos los aspectos vinculados al injusto, ¿no?, al injusto penal, ¿no? Es decir, respecto al delito previo no hay que probar todos los elementos del delito previo, no hay que probar los elementos de la culpabilidad o la punibilidad o los niveles de autoría o participación, salvo en el caso del autolavado, que tiene otra problemática, ni digamos el grado de ejecución del delito o los detalles y circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero por lo menos hay que probar que hay un injusto punible, es decir, que alguien cometió o que se cometió en el pasado un hecho punible, calificado como delito, para que eso se pueda perseguir. Es la base mínima, digamos, para la persecución, y esto Raúl Pariona lo pone muy de manifiesto en la publicación. La tercera parte de su libro toca o realiza, digamos, una suerte de exégesis del decreto legislativo 1106. Algo importante e interesante, sobre todo porque el 1106 no está lleno solamente de cuestiones de derecho penal material, eso será en los tipos penales, pero hay toda una problemática vinculada a las cuestiones procesales que él también ha trabajado en esta parte 3. Todo lo relativo al levantamiento del secreto bancario, tributario, medidas de intervención, son aspectos que él ha detallado y comentado, digamos, a lo largo de esta tercera parte que, como menciono, está encaminada a comentar, ¿no?, los artículos del decreto legislativo 1106. La cuarta parte es la jurisprudencial, y es súper interesante para los que, además de profesores, somos abogados litigantes, él también lo es, porque en la parte jurisprudencial uno puede apreciar realmente cómo piensan los tribunales, ¿no? Hace poco organizé un conversatorio relativo al pensamiento casatorio de la Corte Suprema, y es que en verdad hay un pensamiento por parte de los tribunales en relación a los delitos. ¿Cómo piensan los tribunales frente a la problemática del lavado de activos? No piensa igual un juez de investigación preparatoria que tiene un estándar o trabaja con un estándar más bajo, y diríamos que prácticamente en estos tiempos lo convalida todo, en cierto modo se convierte no pocas veces en una suerte de mesa de partes de la Fiscalía, a cómo piensa un juez unipersonal encargado del juzgamiento propiamente dicho, donde, como he dicho en la primera parte de mi comentario, tiene necesariamente que aplicar ese estándar del más allá de toda duda razonable, y que hace que muchos de estos casos terminen sin una condena y más bien en una merecida absolución o inmerecida absolución en los casos de falsos negativos, es decir, personas que pueden ser culpables, pero que por ese estándar tan alto que la Fiscalía no ha satisfecho en el juicio oral, pueden ser declaradas inocentes o absueltas. No es lo mismo como piensa este juez de la preparatoria o el juez unipersonal de juzgamiento a cómo piensa un tribunal de apelación o incluso la Corte Suprema. La única forma de poder tener esa trazabilidad es a través del estudio de la jurisprudencia, que se puede ver en la parte 4 del libro de Raúl Pariona.
Entro a la parte final, parte 3 de mi intervención, donde voy a hablar algo del autor, ¿no? A Raúl Pariona no lo conocí personalmente, sino hasta hace relativamente poco. Sin embargo, supe de él en el año 2011 a raíz de un evento que tuvimos con unos colegas en Alemania, la escuela alemana o la escuela de verano alemana de la Universidad de Göttingen, donde conocí al profesor Luis Greco, ¿no? Quien entonces estaba realizando su trabajo de habilitación, o postdoctoral dirían algunos, o previa a ser profesor para ser declarado privat docent. Él estaba con el profesor Roxin en Múnich y me habló de Raúl Pariona. Me dijo, oye, ¿tú conoces a Raúl Pariona? Y yo no lo conocía, había escuchado de él sin duda, pero no lo había conocido, no había tenido el placer de conocerlo personalmente. Y me habló no solamente bien de él en el sentido personal, amigo, colega, muy divertido, me dijo, sino además me dijo de que era un estudiante excepcional del doctorado con el profesor Roxin, que había trabajado muy bien la tesis relativa a los delitos de infracción de deber, delitos de dominio, actuaciones, digamos, conjuntas dentro de lo que puede ser, en la teoría del profesor Roxin, aparato de poder organizado, o ya si pensamos en el derecho penal económico y empresarial, organizaciones, digamos, que están dentro de los márgenes de la ley, ¿no? Bueno, me pareció súper interesante, me pareció una buena recomendación, viniendo además de un colega y amigo que es el profesor Greco. Al profesor Pariona lo conocí personalmente en algunos foros que se organizaron con posterioridad y pude en efecto testear no solamente sus cualidades personales, sino también sus cualidades académicas, especialmente porque en el año 2017 organizamos un conversatorio muy rápido, ¿no? Cuando se pidió la sentencia plenaria casatoria 1-2017, nos acompañó en aquella ocasión el profesor Pariona, la profesora Mercedes Herrera, que es procesalista, ¿no? Doctorada en Derecho Procesal en la Universidad de Navarra, Fran Vizcarra, quien entonces era oficial de cumplimiento del Fondo Mi Vivienda, bueno, y yo, ¿no? Nos reunimos rápidamente para poder discutir los alcances de esta sentencia plenaria casatoria, y ahí el video lo pueden ver seguramente en las redes, ¿no? En YouTube, donde está, digamos, el registro de lo que en aquella ocasión hemos podido conversar y discutir, ¿no? Termino invitando a todos a revisar el libro del doctor Raúl Pariona, a comprar el libro, por favor, no a la piratería. Revisen el libro, compren el libro, léanlo. La verdad que es una lectura rápida, exquisita para quienes estamos interesados en la ciencia del derecho penal. Muchas gracias a ti, Raúl, por tu invitación y evidentemente también a los organizadores, como lo he dicho al inicio. Muy buenas tardes. Agradecemos muchísimo la brillante presentación que hace el doctor Caro, con conocimiento de causa. Además lo conoce personalmente al autor. Bueno, finalmente tendremos la presentación que hace el propio autor de su obra. El doctor Raúl Pariona Arana es abogado experto en Derecho Penal, doctor en Derecho por la Universidad de Múnich, es socio fundador de la firma Pariona Abogados, profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Católica del Perú y en la Universidad de San. Ha sido abogado asociado senior del estudio Benítez Forno y Ugaz, ha escrito diversos libros y artículos, es conferencista nacional e internacional sobre temas de su especialidad. Puede comenzar, doctor Pariona. Muchas gracias, María. Quisiera empezar mis palabras en el marco de esta presentación, expresando mi agradecimiento a la universidad por generar este espacio, al profesor Pierino Stucchi, quien es director de la Facultad de Derecho, a ti, María, como directora de la carrera de Derecho Corporativo, por supuesto, a Mila Guillén, superintendenta de la Superintendencia de Banca y Seguros, y a mi amigo y respetado profesor Carlos Caro Coria, por haber se dado el tiempo de leer el libro, revisar el libro y hacer las anotaciones que hoy, al escucharlas, me llena de satisfacción, de alegría,
y de ver puntos de vista distintos al propio autor sobre el libro y ver qué es lo que se recoge desde otras perspectivas. Les agradezco infinitamente por este evento. Quiero además, antes de entrar en estricto a la presentación, narrar brevemente la experiencia personal que me une a la universidad. Mi experiencia personal parte de mi experiencia de haber conocido a María Camacho. María ha sido la persona que me ha convocado a la universidad y desde aquel entonces, ya han pasado varios años, creo que 4 años, me he sentido muy cómodo en la universidad, feliz en la universidad y muy identificado con la universidad. Recuerdo mucho que ella me hizo un recorrido por la biblioteca de nuestra universidad, una biblioteca estupenda, linda, que cualquier académico, profesor como lo soy, se siente cómodo y atraído por este espacio especial de la universidad. Mis clases en la universidad han significado para mí también un motivo y una suerte de impulso a querer escribir algo sobre esta materia que ya formaba parte de mi interés, pero los alumnos siempre en clase preguntaban sobre lectura, sobre la materia. Yo comentaba mucho sobre el tema, por supuesto, pero me pedían texto. Y claro, todo este marco ha hecho posible, me ha ayudado finalmente a terminar el libro. Y por eso creo que hay una relación especial entre mi quehacer como profesor, la universidad, los alumnos de nuestra universidad. Ese marco para mí significa mucho. Por eso es que cuando María me propuso la posibilidad de hacer una presentación en la universidad, inmediatamente le dije que sí y le agradecí muchísimo porque para mí significa mucho este espacio que he tenido en la universidad y tengo en la universidad. No quería empezar la presentación de libros sin antes expresar esto, porque forma parte del cúmulo de experiencias que la vida académica te ofrece y que uno valora muchísimo. El libro. El libro, desde mi perspectiva, podría ser definido en algunas líneas y también experiencias de vida. Y la experiencia está ligada básicamente a mi quehacer como profesor, primariamente como profesor. Dentro de la especialidad del derecho penal, yo siempre he estado ligado al derecho penal económico. Las materias que he dictado en distintas universidades han estado ligadas a este ámbito. Mi propia experiencia como estudiante e investigador en mis estudios de posgrado en el Perú y en Alemania han estado vinculados a esta materia. He tenido a un maestro en la universidad, al profesor Manuel Abanto Vázquez, un profesor ligado al estudio del derecho penal económico. Así es que mi quehacer como profesor, como académico, ha estado vinculado a esta materia. De tal manera que el delito de lavado de activos se constituye como probablemente el delito hoy más importante dentro de los delitos económicos. Hoy este delito cobra relevancia no solamente porque acontecen diversos casos importantes que hoy son de conocimiento hasta en medios de comunicación a raíz de diversos casos grandes sobre delitos de lavado de activos, sino porque la administración de justicia en el país, en todo el territorio de la República, hoy, como antes no acontecía, vienen tramitando e investigando cientos y cientos de casos de lavado de activos. Esto por el desarrollo de la legislación nacional desde la perspectiva probablemente internacional y luego con la incorporación de estas normas en el derecho peruano y el desarrollo de la legislación interna y la jurisprudencia que se ha venido generando. La profesora Mila Guillén ha señalado algunas cosas importantes sobre el particular.
Y eso es lo que en gran medida a mí me ha llamado la atención para tratar de escribir y esclarecer algunos puntos que creo podrían servir para el tratamiento y en la búsqueda de algunas soluciones a los problemas que también el profesor Carlos Caro ha mencionado en la problemática del lavado de activos actualmente en el Perú. Ese es un marco, un escenario que motiva la redacción del libro. Y el otro espacio es también la experiencia personal como abogado defensor. Yo soy especialista en el derecho penal desde mis prácticas preprofesionales y también siempre he estado ligado al litigio, de tal manera que ya como abogado defensor he podido reconocer de manera cercana cómo así las instancias de justicia, la fiscalía, el poder judicial tratan los casos, cómo aplican la ley y cómo los tribunales de justicia emiten sentencias delineando o interpretando la ley. En este caso, la ley 27765, la anterior ley y la actual ley, el decreto legislativo 1106, con sentencias que ya superan las 100 sentencias que he revisado para este libro de la Corte Suprema de Justicia. De tal manera que podemos decir que en estos más de 20 años ya que tiene el Perú en su legislación interna el delito de lavado de activos, se ha generado una jurisprudencia, si bien breve, pero muy importante sobre esta materia, que motiva, que esclarece y que ayuda a la aplicación por los tribunales de justicia en el país. Ese es el marco en el cual yo redacto el libro. ¿Y qué contiene el libro? Desde la perspectiva del autor, desde mi perspectiva. Hay algunos libros, muy pocos, como se ha mencionado, en el país que tratan la materia. Lamentablemente no se ha escrito mucho sobre esta materia, siendo muy relevante e importante en los últimos años. Quería no escribir un libro más que trate la problemática desde la perspectiva de algunos pocos libros, sino atender al tratamiento pormenorizado de cada extremo de la norma, porque veía la necesidad de los fiscales, de los jueces, de los abogados, de un libro que explicitara el sentido de la norma, porque a veces se ha tratado la materia por conceptos muy generales del delito de lavado de activos, algunos conceptos generales, su conceptualización, bien jurídico y algunos temas generales, pero para la práctica, para orientar la aplicación de la ley, seguía existiendo ese vacío de interpretación de cada extremo, cada elemento de la norma. Y esa era también una necesidad propia en su momento para mí como abogado defensor. Y entonces el objetivo a la hora de redactar el libro era explicar cada extremo. No podía dejar ningún extremo de la ley sin explicarla. Por eso es que originariamente había pensado en titular el libro como comentarios o exégesis de la ley y no preceder el título de lavado de activos, porque se ha puesto como subtítulo él, incluso tratando de subrayar de que ese ha sido el objetivo final. Y se ha hecho en el libro una revisión de todos los extremos de la norma, artículo por artículo. Esa era la idea central que quería distinguir el libro de otros libros que existen. Y por supuesto, como yo ya había redactado diversos otros artículos antes en revistas especializadas y en pequeñas investigaciones que había realizado, decidí formar una parte general ya con los temas centrales, fundamentales de este delito. Y en esa tarea ya de investigador, no podía hacer esto sin revisar la jurisprudencia de nuestro país. En los últimos años, la Corte Suprema ha llegado a conocer vía recursos de nulidad y vía recursos de casación ya de diversos casos,
no podrían ser considerados como pocos. Son más de 100 casos, 100 pronunciamientos de la Corte Suprema. Además, como en pocos otros delitos, existen 2 pronunciamientos institucionales de la Corte Suprema sobre esta materia, revelando con él la importancia de este delito para la justicia en el país. Existe un primer pronunciamiento en el año 2010 en un acuerdo plenario, el 3 del 2010, donde todos los jueces de la Corte Suprema especializados en derecho penal analizan la ley vigente en aquel entonces para establecer pautas de interpretación y así orientar la interpretación a los tribunales de instancia, revelando con él que esta era una materia necesaria, revelando además con él la propia problemática que ya en aquel entonces venía significando la aplicación de la ley, en el caso concreto, por los jueces de la República. De tal manera que ahí ya hay un pronunciamiento importante. Recientemente, hace 3 años aproximadamente, el 2017, la Corte Suprema vuelve a pronunciarse institucionalmente en una sentencia plenaria casatoria que supone un pronunciamiento de todos los jueces especializados en materia penal, donde hacen una suerte de revisión de la jurisprudencia que habían adoptado en el Acuerdo Plenario 1 del 2010. Y en esta revisión de la Corte Suprema se establecen los nuevos estándares, el nuevo estado de cosas en relación a la interpretación, y se revisa en algunas partes importantes los criterios originariamente adoptados. De tal manera que tenemos 2 pronunciamientos importantes, además de estas más de 100 jurisprudencias que les he mencionado, pronunciamientos, que ya supone el establecimiento de líneas. Como Carlos Caro decía, probablemente hay un pensamiento de la Corte Suprema, y cuando uno recorre y lee las diversas decisiones, vamos a notar que con frecuencia se repite la argumentación que tiene un tribunal de justicia, la Corte Suprema, sobre algún aspecto. Es más, a veces son casi citas textuales de un pronunciamiento anterior que se incorporan a la nueva jurisprudencia, sosteniendo la vigencia y validez de lo que ya se dijo antes. Y creo que un estudio de investigación sobre la materia de los delitos de lavado de activos no puede dejar hoy de atender con detalle al análisis de la jurisprudencia. En la materia de los delitos de lavado de activos, esto es fundamental. La jurisprudencia sí juega un rol muy importante y hay que atenderla. Y eso ha sido otra de las tareas en la que he invertido tiempo en la redacción de este libro, tratando de sistematizarla. No solamente la he consignado ahí, el cúmulo, he hecho una acumulación de la jurisprudencia, sino que la he revisado una a una y he tratado de establecer tratando de expresar o poner de relieve ese pensamiento que tendría la Corte Suprema, a la que hacía referencia, por ejemplo, Carlos Caro. Ahí se dan algunos avances en ese sentido. El libro ofrece eso. Y el libro, en consecuencia, se podría decir, esta ha sido mi intención. No sé si se logre, por supuesto, esto ya los lectores sabrán juzgar. Ha sido realizar un tratamiento integral, completo de la legislación en materia de lavado de activos, con una explicación simple y acabada para entenderla en primer lugar y poder aplicarla tanto por el abogado que va a absolver una consulta, como el fiscal que va a proponer una tesis de acusación, o un juez que debe discutir el caso y absolver sobre esa base, o el abogado defensor que tiene que defender con ella. Ese era el objetivo, de esclarecer. Pero también hay una parte importante denominada parte general, donde he tratado de desarrollar ya una suerte de doctrina sobre algunos aspectos a los que me he abocado con detenimiento durante todos estos años. Y he tratado de expresar mi opinión, mi pensamiento fundado, correcto o no, seguible o criticable, pero me he esforzado por tratar de algunas propuestas de solución
en esta materia. El libro también puede ser, en consecuencia, recibido así por los investigadores, por los académicos. Es eso lo que he intentado ofrecer en el libro. Y yo quisiera solamente comentarles a los alumnos que están aquí presentes, aquello que les he dicho en aulas a ellos, y me he detenido a tratar un tema que lo ha mencionado Mila, lo ha mencionado también Carlos Caro, el profesor Pierino también lo mencionó, y que tiene que ver con el delito fuente. Quisiera dar una pincelada antes de cerrar, porque quizá es un tema que es relevante y que ha llamado la atención tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Y también en las reformas legislativas ha estado presente este tema, que es un dolor de cabeza y que probablemente sea la razón por la cual, como mencionaba Carlos, no hay muchas sentencias sobre el particular. ¿Qué es el delito fuente? Dicho de modo simple y dirigiéndome a nuestros alumnos. El delito de lavado de activos, según la ley, supone o describe un comportamiento de una persona que recibe, guarda u oculta dinero o bienes que tienen procedencia delictiva. Y por esa razón, en la medida en que los intenta blanquear, darles apariencia de legalidad, lavar en los términos de nuestra ley, por esa razón es que justamente el reproche es grave. Guardar o ocultar dinero o bienes que provienen de la comisión de delitos graves es delito de lavado de activos, según nuestra ley. Y quisiera anotar algo más. Nuestra legislación establece penas altísimas para este delito. Las penas que establece nuestra legislación van desde los 8 años y llegan hasta los 20, 25, llegan hasta los 35 años de pena. Es decir, el máximo legal que establece nuestro ordenamiento jurídico para un delito en nuestro país. De tal manera que ese dato nos debe llevar a considerar de cómo así se estructura el tipo y por qué la necesidad del cumplimiento de ciertas estándares que el derecho penal siempre exige para sancionar penalmente a un ciudadano. Y el delito dice, ya en términos normativos dice, que una persona realiza algo con bienes cuyo origen ilícito conoce. Y en consecuencia ahí hay una palabra clave que se llama bienes de origen ilícito. El autor del delito realiza algo, es decir, blanquea bienes de origen ilícito, bienes de origen delictivo. Y ello, en el correlato fáctico, en la realidad, grafica el siguiente escenario. Un momento donde se comete un delito previo, pensemos en el narcotráfico, que genera ingentes cantidades de dinero, que son dinero que se han originado sobre la base de la comisión de un delito, y que en un momento posterior una persona los guarda, los esconde, los blanquea bajo diversas formas. Constituye empresas, compra acciones o utiliza el sistema financiero, etc. El delito de lavado de activos supone, o la sanción del delito de lavado de activos supone acreditar, para sancionar a una persona por la comisión del delito, para dar por probado este delito, que se pruebe que esos bienes tienen su origen en la comisión de un delito previo. Y ese es el gran problema de este delito. La acreditación del delito previo y la relevancia del delito previo en la configuración del delito de lavado de activos. Este escenario no es nuevo, no es, o sea, lo problemático de este aspecto no es de reciente data, sino desde los orígenes de la legislación y un punto importante en nuestra historia legislativa, el año 2010, al momento en que se da el primer acuerdo plenario, donde justamente todos los jueces supremos tratan esta materia. En aquel entonces, todos los jueces supremos dijeron que el delito fuente era un elemento objetivo del tipo penal de lavado de activos y en consecuencia, como todo elemento del tipo penal, tiene que ser probado para sancionar a una persona como autor del delito. Entonces, nació con ese pronunciamiento de la Corte Suprema una doctrina que decía que el delito fuente es un elemento del tipo penal.
Este punto fue criticado por algunos sectores en la sociedad, un sector académico, un sector de la administración de justicia, diciendo que el estándar era muy alto. Y esto ha motivado que con el tiempo sea revisado. Y a la actualidad, en esta nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema, en esta famosa sentencia plenaria casatoria 1 del 2010, atendiendo a que en el tipo penal de manera expresa no se hace referencia al delito fuente como elemento del tipo, sí se hace referencia al origen ilícito de los bienes, correctamente subraya que elemento del tipo penal no es el delito fuente, sino el origen ilícito de los bienes. Y se entiende que origen ilícito es origen delictivo, porque hay un artículo 10 que señala de manera expresa que el origen ilícito debe entenderse como origen delictivo. Entonces, la nueva jurisprudencia dice que es elemento del tipo penal el origen delictivo de los bienes. Sin embargo, eso no es, en términos prácticos, una superación de la anterior doctrina, porque la determinación del origen delictivo de los bienes necesariamente supone la acreditación de la comisión de un delito previo que ha generado una ganancia ilegal, porque si no, no se tendría el sustento básico para señalar probatoriamente y decir que los bienes son de origen delictivo. ¿Cómo llegar a la afirmación probatoria de que determinados bienes son de origen delictivo? Pues acreditando que se originan en la comisión de un delito. ¿Y qué delito? Algunos de los que están contemplados en el artículo 10. Es decir, la vinculación con el delito previo es ineludible. De tal manera que ese factor no ha sido aún esclarecido en términos normativos, porque además probablemente no sea posible hacerlo, en el sentido de que un delito de lavado de activos necesariamente siempre va a estar vinculado a un delito fuente. Es más aún, es razón de sanción, es de la legitimidad de la existencia de este delito tan grave, hace referencia justamente a que se sanciona a una persona por guardar o esconder bienes que tienen su origen en un delito previo. Si nosotros eliminamos, por decir así, idealmente el delito previo, como pretende algún sector de la doctrina, el hecho o el acto mismo de lavado deja de ser reprochable, porque no se estará vinculado al origen delictivo. De tal manera que este es un aspecto normativo, un aspecto de la estructura típica del delito, que creo ya como una suerte de naturaleza jurídica siempre va a establecer un estándar alto para la sanción. Por ello es importante entender los orígenes político-criminales en el ámbito internacional de la sanción del delito de lavado de activos. No todo puede ser lavado de activos y no todo puede ser resuelto con la ley que sanciona el delito de lavado de activos. Originariamente surgió el delito de lavado de activos para secundar la lucha contra las organizaciones criminales que traficaban con droga. Recuérdese a la Convención de Viena de 1988. El delito de lavado de activos, es más, en nuestro ordenamiento jurídico, surge originariamente por primera vez en el año 1991 como lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Así se llamaba el delito. De tal manera que es una herramienta legal que va a secundar la lucha contra la criminalidad organizada. Pero en los últimos años, las investigaciones por lavado de activos, no todas ellas, ni mayoritariamente siquiera, están dirigidas contra organizaciones criminales, sino se investiga por lavado de activos a funcionarios públicos, a pequeños empresarios, a personas naturales, es decir, cientos y cientos de casos cuyo hecho revisado finalmente, en realidad son casos de estafas,
casos de defraudaciones tributarias, hasta casos de sobornos, de corrupción per se, pero que no constituyen actos de lavado de activos, pero que se han tramitado como tal, y eso está haciendo un efecto de atrofia en el sistema que está orientado a luchar contra el lavado de activos. Creo que un pequeño paso para tratar de resolver la problemática estaría orientado a redefinir los criterios, los protocolos que debe tener básicamente el Ministerio Público y instituciones vinculadas a él para determinar qué casos deberían efectivamente y legítimamente tramitarse como casos de lavado de activos. Creo que si es que esto se hace mediante protocolos o incluso mediante intervención del legislador para establecer o orientar que así proceda los actores del sistema de justicia, se avanzaría bastante. Más allá de revisar ya la legitimidad del delito de lavado de activos en los términos, por ejemplo, que mencionaba Carlos Caro. Porque ello evidencia una cosa que también hemos evidenciado nosotros en nuestra investigación, que muchos de estos problemas se pueden resolver con la intervención del derecho administrativo, básicamente el derecho tributario, u otras formas que incluso podrían darse, hasta la ley de pérdida de dominio y toda la doctrina que la sostiene va en un sentido mucho más eficaz. Yo diría, una regulación en materia de pérdida de dominio sería muchísimo más eficaz que una regulación moderna, actualizada en materia de lavado de activos. Por el problema que ya les he mencionado, el delito fuente, que siempre es latente y problemático en este ámbito. Yo no quiero seguir más con estos conceptos ahora. Este es el marco de una presentación. Sí quería señalar esto al respecto. Los invito a aquellos que quieran seguir profundizando, a revisar mi libro, siempre con ojos críticos, porque el investigador se nutre también de esas perspectivas que podrían motivar una segunda edición del libro. Yo siempre deseoso, es parte ya de la pasión personal por la investigación, estaré atento a todas las publicaciones, comentarios que se hagan para poder asumirlas y tomarlas en cuenta para una próxima edición. Quiero terminar mi intervención nuevamente agradeciendo en primer lugar a mis alumnos, a todos ellos. En clases me hacían muchas preguntas sobre esta materia, siempre. Mi curso de delitos económicos para mí ha significado muchísimo. Ya he cumplido con entregar este pequeño libro. Ojalá sea materia de nuestra clase la próxima vez con nuestra lectura ya propia. Habremos cumplido la tarea con ellos. Quiero agradecer a la universidad por generar este espacio académico y quiero agradecer a María Camacho nuevamente y subrayar mi agradecimiento porque ella ha generado esta oportunidad, que esté ahora en la universidad y que esté acompañado de todos los presentes. A todos, a Pierino, a María, a Mila, a Carlos y a todos los chicos que hayan contribuido en la organización de este evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Pariona. Ha sido un placer, ha sido gratamente edificante conocer, por lo menos en mi caso, sobre un tema tan controvertido, tan interesante, que genera mucho interés, ¿verdad? Y nada, agradecerle también a la doctora Mila Guillén por estar presente, por ilustrarnos también desde su perspectiva, desde su posición. Estos espacios de la academia son justamente los que enriquecen a todos, porque en realidad eso nos permite tener una visión global de todo lo que significa el derecho, ¿no? Muchos de sus alumnos, doctor Pariona, han estado escribiendo, preguntando por usted y por su libro, así que muchísimas gracias a todos los asistentes, a Claudia, a Diana, a Andrea, a Liuba, al doctor Stucky,
Muchísimas gracias por su tiempo. Un placer, doctor, y muchos éxitos con su publicación y las siguientes publicaciones que vengan. Felicitaciones una vez más. Gracias. Nos despedimos. Hasta luego. Un gusto. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Gracias a todos, gracias. Buenas tardes, gracias.